La historia del manga comienza con una niña llorando porque uno de sus amigos del orfanato va a ser adoptado, y en ese momento llega un señor que le dice al niño que a partir de ahora él será su padre. Y explican que los niños de ese orfanato son especiales, ya que han recibido una educación particular y son niños que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y la monja, con una expresión seria, les dice que es suficiente y que es momento de entrenar. Y todos los niños sacan unas armas y la monja le dice a la niña que estaba llorando que no debe dejar que su nariz moquee cuando llora, advirtiéndole que los niños que se portan mal harán que sus padres los odien. Y la niña le responde que lo tendrá muy en cuenta. Y el sacerdote explica que esos niños han sido criados y entrenados para hacer armas desde que dieron sus primeros pasos, y que han sido entrenados bajo la dirección de un oficial de disciplina especial. Mientras que le preguntan para qué se utilizan esos niños, el sacerdote responde que los niños son como computadoras, pero eso dependerá del comprador o del padre para decidir para qué los utilizarán. Mientras que el señor que acaba de adoptar al niño le muestra una foto, y le dice que memorice el rostro, ya que ese es su objetivo. Y el sacerdote sigue explicando que, dado que esos niños son peligrosos, se han implementado medidas de seguridad, y han grabado en ellos una regla imprescindible, que son llamados los 3 principios absolutos, y que esos son, obedecer y controlar las órdenes del comprador. Y esas reglas son muy importantes y siempre se aseguran de que la recuerden. Y el niño le dice a su padre adoptivo que un carro los está siguiendo, pero el señor le responde que se calle y que se concentre en memorizar el rostro de la foto. Mientras tanto, el sacerdote explica que el primer principio es que las palabras del padre son absolutas, y el segundo principio es no usar su poder sin el permiso de su padre. Mientras tanto, 2 hombres se acercan al lugar donde chocó el vehículo en el que se encontraba el niño, y el niño les pide a los matones que le ayuden a su padre, y uno de ellos le dice al otro que no sabía que tenía un hijo, pero que tendrán que lidiar con él. Y el sacerdote menciona el tercer principio, y es en que en caso de que surja una amenaza a la vida de su padre, el niño ignorará los 2 primeros principios y manejará la situación. Y el niño, en respuesta a la amenaza, le da un tremendo cabecero al matón. Mientras tanto, el sacerdote, dirigiéndose a una persona desconocida, le dice que esos son niños especiales y le pregunta si le gustaría comprar alguno. Y luego menciona que le mostrará a su único producto defectuoso, quien tenía las mejores habilidades entre todos los élites y que él personalmente se preocupaba mucho por él, pero dice que lo perdió y que no sabe si está vivo. Y que intentaron rastrearlo, pero no pudieron encontrarlo, ya que no puede usar su poder sin el permiso de un padre. Y que probablemente, dice el sacerdote, que está viviendo una vida normal como un niño común. Y en otro lugar, un estudiante llamado Juno recibe un golpe de otro chico, quien luego le pregunta si el golpe no fue perfecto. Y le dice a Juno que sí que está tratando de hacer, y Juno le responde que nada y que ese golpe fue de 1800 puntos. Mientras que el otro chico la choca con su amigo, mientras que un chico de pelo rubio, que se llama Seon se acerca y dice que ahora es su turno. Y le da un pequeño golpe a Juno y le pregunta cuántos puntos obtuvo él, y el chico que le pegó a Juno, con una cara tranquila pero severamente molesta, se acerca a Seon y le da una cachetada, diciéndole que él puede pegarle, pero que Seon no puede pegarle a él. Y Seon aprieta su puño, y le dice al otro chico que ese golpe también fueron 1800 puntos. Mientras que el otro sujeto simplemente sonríe, y le dice a Seon que vaya a comprarle cigarrillos. Y Seon, resignado, responde que está bien y que lo hará, mientras dice que definitivamente peleará con él la próxima vez. Y Juno simplemente lo observa, y Seon lo agarra del cuello, y preguntándole que si sus golpes son una porquería y que por eso no le dio un puntaje perfecto como el otro tipo. Y Seon le dice a Juno que lo siga, advirtiéndole que definitivamente estará muerto. Y un rato después, Juno sigue observando a Seon, quien le dice que si puede pagar la comida, ya que no tiene dinero por culpa de los recados del chico que los intimida. Y Seon le vuelve a preguntar a Juno que si está seguro de que no puede tener el mismo puntaje que aquel chico, pero cambia de tema y le pregunta si la tienda tiene el mismo nombre que él. Juno responde afirmativamente, explicando que es la tienda de su mamá. Y Seon comenta que entonces por eso la tienda se llama Bar Juno, mientras que Juno piensa que ha estado escondiéndose todo ese tiempo y que no puede creer que fue atrapado por un tipo como Seon, y se prepara para atacar. Y sin embargo, justo cuando Juno está a punto de atacar, Seon se presenta ante la madre de Juno, diciéndole que es amigo de su hijo y que no le extraña que la tienda tenga el mismo nombre que Juno. Mientras que Seon le dice a Juno que es muy malo por querer ocultar a su hermosa madre, y Juno piensa que no puede dejar que eso continúe y se pregunta qué hará Seon. Y le dice a su madre que tienen que irse porque sus amigos lo están esperando, mientras que su madre les da un poco de comida y le pregunta a Seon si es suficiente para sus amigos. Juno le dice a su madre que no tiene que hacer eso, pero Seon, emocionado, le pregunta si es gratis.
Y Juno piensa que su mamá no tiene que hacer eso, pero su madre le dice a Seon que si es amigo de su hijo, entonces él también es como su hijo. Y Seon, con una sonrisa, responde que entonces así será, diciéndole que disfrutarán la comida. Y Juno le pide a Seon que por favor no le dé esa comida al chico que los intimida ni a los otros, pidiéndole que le haga ese favor. Seon le dice que entiende y se despide de la madre de Juno, prometiendo que la próxima vez vendrá con sus amigos, mientras que Juno piensa que está condenado, mientras que Juno le grita a su madre, diciéndole que si no le había dicho que pretendiera que no se conocían, y en su mente, se pregunta por qué le gritó. Y su madre, con una expresión triste, le responde que solo estaba feliz y que es la primera vez que conoce a un amigo suyo, disculpándose. Y Juno se pregunta que por qué se está disculpando y su madre le dice que solo quiere que se lleve bien con sus amigos y que por eso hizo eso con Seon, pidiéndole nuevamente disculpas. Y Juno simplemente aprieta su puño, sintiendo la tensión. Y más tarde, el chico que los intimida deja caer un pañuelo en la comida, y Juno simplemente queda sorprendido. Y el chico le pregunta a Juno si acaso su mamá vendía esa comida, restregándosela en la cara y preguntándole si puede tener un reembolso o si debería ir directamente donde su mamá a pedirlo. Y Juno en su mente, se dice que si no le pidió a Seon que no le diera la comida a ese chico, y el chico le pregunta a Juno si está molesto con él y le tira toda la comida en la cabeza. Y Juno, con el puño apretando fuertemente su lápiz, y el otro chico se da cuenta de esto, y Juno, lleno de furia, ataca directamente al chico, y recuerda a su madre diciéndole que solo quería que se llevara bien con sus amigos, y se detiene justo en el cuello del otro chico, quien lo mira con odio. Y Juno, temblando de miedo, mientras que sostiene su lápiz, y el otro chico le pregunta que si qué carajos es lo que estaba intentando hacer. Y en otro momento, llega Seon y le pregunta a Juno qué está haciendo, quedando sorprendido al ver a todos sus compañeros quietos y nerviosos. Y mira los lentes rotos de Juno, y en su mente, se pregunta que sí qué demonios está pasando. Y cuentan que Juno estaba siendo golpeado constantemente y que se desmayó, y recobrando la conciencia varias veces. Y que cada vez, Juno rogaba por perdón y se disculpaba, pero la paliza nunca se detenía. Y que al final, lo único que detuvo la pelea fue que Juno por él mismo saltó por la ventana. Y en un callejón, el chico que intimidaba a Juno les dice que respecto a lo de Juno, deben de decir que se tropezó mientras jugaban. Y uno de su grupo, le dice que ellos no hicieron nada, mientras que el chico que golpeó a Juno le entrega un papel y le dice a otro chico que vaya y que confiese que Juno fue empujado. Y el otro chico entiende, pero comenta que igualmente van a seguir siendo juzgados. Y el chico que intimidaba a Juno le responde que si no hay nadie que pueda presentar una denuncia, no serán juzgados, y que no habría ningún problema. Y le dice que no está pidiendo que lo hagan gratis, y que les pagará 10 millones de wons a cada persona. Y les pregunta que si alguien conoce dónde está la casa de Juno. Mientras tanto, la madre de Juno lloraba en su habitación por lo que le había pasado a su hijo. Y en otro lugar, el chico que intimida a Juno preguntaba a su amigo en qué piso se encontraba la habitación de Juno, a lo que éste respondía que estaba en el 5º piso. Y otro de sus amigos le comentó que el elevador no estaba funcionando, pero el intimidador respondió que eso no era un problema y que usaran las escaleras. Y al subir las escaleras, el chico malo vio un extintor que impedía que la puerta del elevador cerrara. Y de repente, Seon apareció y les dijo que era de mala educación llegar tarde y hacer esperar a las personas. El chico malo le preguntó que sí que estaba haciendo allí, y Seon respondió que no había necesidad de dar explicaciones y que solo necesitaba saber dos cosas. La primera era que cómo supieron de la tienda de la madre de Juno, y que era un lugar que nadie más sabía. Y el chico malo le dice que cuando él lo mandó a comprar los cigarrillos, él ya no volvió, así que tuvo curiosidad por saber qué es lo que estaba haciendo, y que después vio a Juno que estaba peleando con su madre, mientras que Seon se dice que entonces había sido su culpa, diciéndole que ahora le conteste la segunda pregunta, advirtiéndole que conteste cuidadosamente, preguntándole que por qué se encontraban en ese lugar. Y el chico malo le respondió que si no era obvio, estaban allí para conocer a la madre de Juno, para rellenar la denuncia y dormir tranquilos. Y además, le comentó a Seon que lo había estado molestando bastante, y le reprochó que si pensaba que no notaba su intento de acosar a Juno con ellos, cuando en realidad, él había estado protegiendo a Juno todo el tiempo, y le dijo a Seon que si pensaba que él era tan estúpido como para no darse cuenta. Y Seon, al escuchar esto, le respondió que ya era suficiente. Y el otro chico atacó directamente a Seon, diciéndole que lo mandará al infierno. Y Seon, agradecido por la aclaración, le dijo que ya lo sospechaba, pero aún así necesitaba asegurarse. Y luego, arrojó el gas del extintor mientras que todos le decían que saliera y que no fuera cobarde. Y Seon lanzó el extintor a uno de los amigos del chico malo,
golpeándolo directamente en la cara y cayendo encima de él. Mientras que los otros peleaban con Sejong, el chico malo lo ataca directamente, y este se defendió con el extintor, esquivando el ataque y dándole en el pie. Y el chico malo se tiró al suelo, diciéndole a Sejong que esperara, ya que se había roto su pie. Y Sejong le respondió que su hueso metatarsiano estaba roto y que ya no podía caminar. Y el chico malo le preguntó a Sejong que por qué le estaba haciendo eso a él. Y Sejong le explicó que había 3 principios que se imponen a los niños. Y el primero era que las palabras de sus padres son absolutas. Y el segundo, que sin el permiso de sus padres no se debe usar la violencia. Y los amigos del chico malo se preguntaron que si de qué estaba hablando, y Sejong continuó diciendo que el tercero y el más importante principio es que, en caso de amenaza a la seguridad de los padres, se deben olvidar los 2 primeros principios y tomar el control de la situación. Y Sejong agregó que la madre de Juno le había dicho que todos los amigos de Juno son como sus hijos, diciéndole que si acaso estaba intentando hacerle algún daño a su madre, significaba que podría hacerlo pedazos. Y Sejong le preguntó si entendía la situación. Mientras tanto, en el orfanato, la monja le informó al padre que tenía una llamada desde Corea. Y el padre, sorprendido, le preguntó que si quién llamaba desde Corea. Y la monja le respondió que eran los agentes de Baeko. Y el padre pidió que le pasaran el teléfono. Y en la llamada, le informaron que habían encontrado a la leyenda perdida de la Mansión de la Muerte, cuyo nombre clave era Sejong, diciéndole que actualmente se encontraba en Corea. Mientras tanto, el padre explicaba que el nombre clave Sejong era conocido entre todos los niños que fueron creados por la Mansión de la Muerte, y él era, de lejos, la obra maestra más perfecta y excelente en el manejo de las armas, con habilidades asesinas increíbles y un producto que superaba cada campo de entrenamiento, y que Sejong estaba destinado a uno de sus mejores clientes, una organización en Japón. Y sin embargo, hubo un problema con su envío a Japón. En lugar de eso, fue enviado a Corea hace 5 años. Y el padre había pensado que habría muerto, y que por eso decidió rendirse en su búsqueda, y agradece a Dios por haberlo encontrado nuevamente. Y le pidió a la monja llamada Rachel que se apresurara para traerlo de vuelta y que hiciera lo que fuera necesario para traerlo nuevamente. Y Rachel le respondió que procederá a la recuperación de inmediatamente y que en caso que mostrará algún tipo de resistencia, harán lo que sea posible para traerlo a la fuerza. Y el padre le responde que es exactamente lo que él dijo, pero que lo trayera con la mayor delicadeza posible, y que dejara esas armas, ya que eso era demasiado. Y el padre del chico malo llega a la tienda de la madre de Juno, pidiéndole disculpas en nombre de su hijo y asumiendo la culpa por no haber proporcionado una educación adecuada, y se compromete a cubrir los costos médicos y daños psicológicos de Juno. Pero sin embargo, la madre de Juno le respondió que nada cambiaría con una disculpa y que las acciones de su hijo no se podían solucionar simplemente con palabras. Y el padre del chico malo, con la cabeza agachada y una expresión algo maníaca, dijo que sus disculpas no habían funcionado, y decidió que era mejor irse, y le dijo a la madre de Juno que, si no estaba dispuesta a aceptar sus disculpas, no veía razón para seguir perdiendo su tiempo. Afirmó que había otros métodos que podían usar, señalando que esa área era su especialidad. Y el padre del chico malo agregó que su nariz estaba hormigueando por ese asqueroso lugar. Y en ese momento, el padre del chico malo preguntó que sí qué había pasado con el chico. Y el conductor respondió que el secretario se había ido primero, para terminar el trabajo que él les pidió. Mientras tanto, en un hospital, el chico malo decía que Sejong siempre había tenido una atmósfera algo extraña, mientras que le comentaba a su padre que Sejong le estaba hablando sobre algo llamado los 3 principios. Y el padre del chico malo interrumpió la conversación, pidiendo a la doctora que los dejara a solas por un momento. Mientras el chico malo iba a decirle algo a su padre, este le dio una cachetada, y le reprochó al chico malo que lo que más le enojaba no era que acosara a unos niños, ni tan siquiera si uno de ellos saltara por una ventana por su culpa, y que nada de eso le importa. Y le dijo que si quería irse a la casa de Juno para terminar con todo por sí mismo, no debería haber dejado todo hecho un desastre. Y le explica que lo básico en el trabajo es nunca repetir los mismos errores 2 veces, y que así es como los adultos lidian con los problemas. Mientras tanto, Sejong estaba recibiendo una paliza, y era el secretario que trabaja para el padre del chico malo, y Sejong les preguntó que por qué le estaban haciendo eso, mientras que el secretario le da una tremenda cachetada. Mientras que Sejong yacía en el suelo, el secretario le dijo que a veces las cosas no salen como se planean. Y el secretario le dice que es posible que haya derribado a 4 de sus compañeros por sí solo, pero le explicó que las cosas no funcionaban igual con los adultos, y le reprochó que por su culpa, su joven maestro había quedado humillado, mientras que le agarraban el brazo, y el secretario le dijo a Sejong que reflexionara sobre lo que había hecho, dándole una patada y diciéndole que así era como los adultos lo hacían. Mientras que Sejong se arreglaba el brazo,
y comentó que ni siquiera eran capaces de diferenciar entre un brazo roto y uno dislocado. Y añadió diciendo que eso ni siquiera se compara con la golpiza que recibía de Rachel. Y Sejong menciona que es bastante molesto y que debido a los tres principios, era incapaz de utilizar su fuerza sin recibir ninguna orden. Y reflexiona que debía conseguir una nueva identidad y que eso seguía siendo realmente fastidioso. Y Sejong se encuentra con la madre de Juno, quien le preguntó que por qué lucía de esa manera. Y el protagonista simplemente la miró, y la madre de Juno lo invita a comer, y Sejong distraído simplemente jugueteaba con la comida. Y la madre de Juno le dijo que no fuera tímido, y que había preparado suficiente comida, y le pidió que comiera mucho. Sejong recordó el primer principio, las palabras de un padre son absolutas, y entonces comenzó a comer y pensó que era como lo suponía, que percibía a la madre de Juno como su madre. Y después de comer, Sejong le dio las gracias, diciéndole que le alegraba mucho verla después de tanto tiempo. Y le pregunta cómo se encontraba Juno, y ella le respondió que estaba bien, y que su Juno era muy fuerte, pero que de ella no puede decir lo mismo, mientras lloraba, y se lamentaba de que su hijo hubiera terminado de esa manera. Y expresó su deseo de destruir y aplastar todo, diciendo que así como se sentía por dentro, quería destruir y aplastar al padre del chico que le había hecho eso a su hijo, mientras que Sejong simplemente observaba a la madre de Juno, y ella se disculpó por haberse expresado de esa manera frente a él, y cuando se dio cuenta, Sejong ya no estaba. Y en un edificio, el padre del chico malo celebraba, agradeciéndole a todos sus subordinados por sus esfuerzos, y que gracias a ellos su empresa había llegado tan lejos. Y un mesero le preguntó a un señor si le gustaba el vino, y cuando éste iba a responderle, Sejong le estrelló el vino en la cara, mientras que un agente atacaba a Sejong, quien esquivó el ataque perfectamente, y el agente se sorprendió, preguntándose cómo lo había esquivado tan perfectamente. Y Sejong, con una tremenda patada lo derribó, y luego, agarró unos tenedores y se los lanzó a otros agentes, y los otros agentes atentos, se preguntaban que si quién era ese chico. Y el padre del chico malo se dio cuenta de que era un niño de pelo rubio. Y Sejong se encontraba debajo de una mesa, recordando el primer principio, las palabras de un padre son absolutas. Pensó en lo que había dicho la madre de Juno, destruirlo y aplastarlo. Y Sejong agarró una manta y se la lanzó a los agentes, lanzándose sobre ellos y cayendo encima de ellos. Y en ese momento, alguien lanzó un cuchillo, pero Sejong lo esquivó perfectamente. Y era el secretario, quien le dice que está impresionado de que hubiera esquivado el cuchillo, y le dijo que él definitivamente le había roto el brazo, afirmando que esta vez se aseguraría de hacerlo correctamente. Y Sejong se acercó rápidamente, agarrándole el brazo y dándole un golpe de lleno en la cara. Y luego, le volvió a agarrar el brazo y le dijo que observara bien cómo se rompía un brazo, procediendo a romperle el brazo, mientras que alguien le disparaba a Sejong, y este voltea a ver de dónde vino el disparo. Y era el padre del chico malo. Y Sejong comentó que, desde esa distancia, era difícil atinar al menos de que fuera un profesional. Y el padre del chico malo le preguntó a Sejong que si él pertenecía a un grupo llamado Los Cuatro Grandes, ya que lo había escuchado últimamente. Y Sejong le respondió que, si él perteneciera a un equipo, sería de la tienda de bocadillos de Juno. Y el padre del chico malo le dijo que si se refería a la asquerosa comida callejera, diciéndole que ya entendía, y que entonces esa mujer le había ordenado que lo matara. Sejong le respondió que no, que ella le había dicho que lo destruyera y que lo aplastara. Y rápidamente, le quitó el arma y le dio un golpe en la cara, mientras que éste se sujetaba de la camisa de Sejong, y el padre del chico malo le preguntó a Sejong si se trataba de una venganza por el hijo de la señora de la tienda de bocadillos. Y Sejong le respondió que no era una venganza o una retribución, y que simplemente era el primer principio, que las palabras de un padre son absolutas. Mientras que Sejong se retiraba del lugar, el padre del chico malo se decía a sí mismo que no debía repetir 2 veces un mismo trabajo, tal como le había dicho a su hijo, y que debió haberlo tomado con más cuidado. Y le gritó a Sejong que definitivamente los mataría a todos la próxima vez. Y Sejong recordó el tercer principio, en caso de que haya una amenaza a la seguridad de su padre, debe ignorar los 2 primeros principios y resolver la situación. Y le dijo al padre del chico malo que de tal palo, tal astilla, y que tanto como él como su hijo eran iguales. Mientras que en el hospital, la doctora le preguntó al chico malo si se sentía incómodo en alguna parte, y él respondió de forma grosera, preguntándole que si al caso no podía verlo, llamándola inútil. Y la doctora le comentó que había escuchado que la violencia escolar se había vuelto muy aterradora últimamente y que nunca había visto a alguien tan herido como él. Y añadió que el chico que lo golpeó debía ser muy bueno peleando y que sus heridas eran muy serias. Y le preguntó que si de qué estaba hablando con su padre antes, mencionándole que si por casualidad había hablado sobre los 3 principios. Y el chico malo, confuso, le preguntó que si qué medicina era esa,
ya que tenía un color bastante raro. Y la doctora le respondió que mientras solo le ponga la mitad, no morirá, y luego añadió que ahora le respondería su pregunta sobre los tres principios absolutos, preguntándole que si sabía qué es lo que significa. Y el chico malo, asustado, le dijo que no sabía nada sobre esos tres principios. Y la doctora insistió, diciéndole que se lo dijera, ya que se lo había mencionado a su padre en la mañana o que si mejor, debería cambiar la pregunta, diciéndole si conoce a un chico llamado Sellón. Y la doctora era la instructora de la mansión de la muerte llamada Rachel, y Rachel llama al sacerdote y le informa que Sellón había utilizado su fuerza. Y el sacerdote le pregunta cómo pudo usar su poder sin el permiso de un padre. Y Rachel le dice al sacerdote que rastrearon a Sellón hasta la escena, pero cuando llegaron, él ya se había ido y que varios hombres adultos estaban gravemente heridos en ese lugar. Y añade que no importa que tan hábil sea Sellón, y que es imposible ejecutar eso sin la restricción de los tres principios. Y el sacerdote comenta que en la historia de la mansión de la muerte, eso nunca había sucedido. Y le dice a Rachel que si Sellón está ignorando los tres principios absolutos, eso ya no sería un asunto ordinario. Y agrega que las armas que la mansión de la muerte ha vendido podrían ignorar el control y buscarlos. Y finalmente, le ordena cambiar la operación, priorizando investigar a Sellón para descubrir si realmente está ignorando el control de los tres principios y usando su poder sin la orden de un padre. Mientras que al día siguiente, en la escuela de Sellón, la instructora Rachel decía que había terminado una investigación breve sobre Sellón, y que según los informes, sus padres supuestamente estaban en el extranjero, pero que esos padres eran falsos no identificados. Y se preguntaba qué estaba haciendo en un lugar como la escuela, diciendo que lo descubriría todo y que se siente tan emocionada preguntándose cuánto había crecido su Sellón. Y comentaba que Sellón siempre fue el mejor entre todos los niños que entrenó, y que dominaba perfectamente cada arma que le enseñó, y que quería ver su crecimiento sin importar su misión. Mientras que miraba a Sellón en el salón de clase, mientras que Sellón balbuceaba muchas cosas. Y Rachel se pregunta si ese niño vulgar era realmente Sellón. Y el compañero de atrás le decía a Sellón que dejara de balbucear y que lo dejara dormir. Mientras tanto, Rachel comentaba que estaban estableciendo la jerarquía del más fuerte, y recordaba que en la mansión de la muerte, cada año había peleas para medir la jerarquía y determinar la superioridad, y que Sellón siempre fue el más fuerte. Y Rachel, con una cara de confusión, miraba cómo le daban una paliza a Sellón, poniendo la mirada de las 1000 decepciones. Y pensaba que ya que estaba en una escuela, Sellón no usaría su poder imprudentemente, deduciendo que todavía estaba bajo el control de los tres principios. Y decidió que debería seguir observándolo, y reflexionaba sobre los serios y agudos y sofisticados ojos de Sellón, diciendo que era como lo esperaba, ya que él era diferente. Y Rachel recordaba lo que les decía a los niños de la mansión de la muerte, que debían poseer no solo fuerza física, sino también intelecto, y que Sellón siempre fue el que destacó entre todos ellos. Mientras que la hermana Rachel decía que era como lo esperaba, y que incluso si escondía su poder, su lado intelectual no podía evitar mostrarse, añadiendo que si tenía la oportunidad, le enseñaría nuevamente. Mientras tanto, Sellón se dibujaba a sí mismo con el extintor y al chico malo. Y la hermana Rachel quedó sorprendida al ver lo que estaba haciendo Sellón y le dio un tremendo cuadernazo en la cabeza. Y en el baño de los maestros, la hermana Rachel decía que no tenía sentido, y que su Sellón no podría ser tan tonto, y que aunque encontraba algo familiar en su cara, decía que podría ser una coincidencia. Y decidió que cambiaría los planes, y que ahora no solo se trataba del control de los tres principios, sino que necesitaba saber si ese niño era realmente Sellón. Mientras Sellón salía de la escuela, y la hermana Rachel pensaba que si realmente no era Sellón, definitivamente lo mataría. Y en ese momento, alguien llamó a Sellón, y era la mamá de Juno, pidiéndole ayuda para cargar algunas bolsas. Y Sellón aceptó la orden, diciéndole que le parecía bien, mientras que la hermana Rachel se preguntaba quién era esa persona. Y en la tienda de la madre de Juno, Sellón comía apresuradamente y ella le decía a Sellón que comiera más despacio. Y la hermana Rachel pensaba que esa mujer también había mencionado al chico que estaba en el hospital, preguntándose qué relación tiene sobre ese niño de pelo rubio, considerando que era tan vulgar como lo pensaba. Y que cuanto más lo veía, más vulgar le parecía, diciendo que cómo se atrevía a mostrarse con la cara de su Sellón. Mientras que la hermana Rachel se enchilaba por el picante de la comida, y la madre de Juno le daba un poco de agua. Y la hermana Rachel decía que no podía soportar el picante y se preguntaba si ellos comían eso todos los días, pensando que realmente estaban locos. Y Sellón le dice a la chica que debería de comer más despacio. Y ella lo miraba con desagrado, pensando en su mente que definitivamente lo iba a matar. Y reflexionando, la hermana Rachel recordó que su Sellón tampoco soportaba el picante y que en esos momentos siempre le tomaba la mano, diciendo que si aún estaba en Corea, debería de estarlo pasando bastante mal.
y notó que Sejong apretaba su puño y se preguntó si ese niño estaba soportando el picante a la fuerza. Y pensaba para sí misma que simplemente no lo comiera, preguntándose por qué aguantaba y comía todo lo que la señora le daba. Y entonces se percató de que él había ayudado a la señora con las bolsas y que comía lo que ella le decía, concluyendo que ese niño seguía todas las órdenes de la señora. Y se dio cuenta de que sería posible que alguien le ordenara que destruyera la construcción de la empresa del padre del chico malo. Y finalmente, dedujo que si había alguien en ese lugar que pudiera tener esos motivos, solamente podía ser esa mujer, mientras que la hermana Rachel deducía que si Sejong miraba a esa mujer como su madre y seguía sus órdenes, diciendo que entonces la teoría que tenía podría ser cierta, y decidió que solo había una manera de verificarlo, atacando directamente a la madre de Juno. Y en ese momento, Sejong detuvo el palillo con un tenedor y saltó directamente hacia la hermana Rachel, y ella emocionada, exclamó que era exactamente como lo había pensado. Y la madre de Juno se asustó al escuchar que una silla se había caído, dándose cuenta de que ni Sejong ni la hermana Rachel estaban ya. Y Rachel comenzó a pelear contra Sejong, diciéndole que estaba aplicando el tercer principio contra ella, y repitiéndole, el tercer principio, que en caso de que surja una amenaza a la seguridad de sus padres, él ignorará los dos primeros principios y manejará la situación. Sejong le pidió que parara, preguntándole que si pensaba perseguirlo todo el día, diciéndole hermana Rachel, y Rachel, con una expresión contenta, le dijo a Sejong que en realidad sí era él, y luego le preguntó que había algo extraño, que por qué seguía a la señora del puesto como si fuera su madre, diciéndole que no había forma de que una señora de un puesto callejero pudiera ser cliente de la mansión de la muerte, y Sejong se decía que él sabía que había sido un incidente escandaloso, pero que no esperaba que lo atraparan tan rápidamente, mientras que la hermana Rachel lo agarraba del brazo tirándolo al suelo, y le dijo a Sejong que ya era momento de que regresara a la mansión de la muerte, ya que había muchos clientes esperándolo. Y en ese momento, Sejong comenzó a pensar sobre la posibilidad de regresar a la mansión de la muerte. Y entonces, recordó que alguien le había dicho que su nombre sería Park Sejong, y era una mujer que le había dado ese nombre. Sejong, confundido, se preguntaba de dónde venía ese recuerdo, y miró a la hermana Rachel y de repente, le dio un tremendo cabezazo en la cara, haciéndola retroceder. Y la hermana Rachel, llamando a Sejong, le dijo que entonces no volvería tranquilamente a la mansión de la muerte, pero para cuando se dio cuenta, Sejong ya había escapado.